Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí está David Pascal Ruggiero, aquí está Sucesos. Señor, ¿cómo lo trata la vida? Buenas noches. Muy bienvenido. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo me va a tratar la vida? Estoy bien, estoy con usted como cada viernes. Soy un hombre afortunado. Bien, ¿lo trató bien la semana? Sí. Me ha tratado muy bien. Perfecto. Bueno, Pascal, ¿de qué va a hablar hoy usted? Hoy vamos a hablar de los alemanes. Los alemanes y su aporte al país. Usted recordará que capítulos atrás hablamos del aporte que han hecho a nuestro país los británicos. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de los alemanes, que son un grupo cultural, que son los descendientes de alemanes en el país, son 2 millones de personas. Argentinos descendientes de alemanes. Y Entre Ríos tiene 400.000 descendientes de alemanes en esta provincia. Entrerrianos descendientes de alemanes son más de 400.000. Poco menos de medio millón de personas. Exactamente. Los alemanes como grupo étnico son un grupo de población que no solo emigró de la actual República Federal Alemana, sino que también emigraron de Austria, Francia, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia, Suiza, Luxemburgo y países de la antigua Yugoslavia, porque son un grupo étnico y racial que comparten unas mismas tradiciones, un mismo idioma, costumbres en común. Exacto. O sea, es decir, los alemanes primero salieron por Europa a distintos lugares y después por distintas razones, sobre todo algunas muy fracasosas, vinieron aquí a América, no solo a Argentina. Exactamente. Los alemanes empezaron a venir primero desde los alemanes del Volga, los llamados alemanes del Volga, empezaron a venir a este país desde en el año 1885. ¿Qué son los alemanes del Volga? Uno escuchará y no sabe qué es. Bueno, son alemanes que en 1763, invitados por la emperatriz rusa Catalina II la Grande, en 1763 abandonan Alemania para irse a Rusia, a la zona del río Volga, que es un río con gigantescas llanuras. Ahí se les prometió ventajas económicas, no hacer el servicio militar, no pagar impuestos, a cambio de instalarse en las llanuras del río Volga y cultivar trigo y otros cultivos de esa zona rusa. Bueno, a la muerte de esta emperatriz, la situación económica, la situación impositiva de esta población alemana que estaba viviendo en Rusia empieza a empeorar, empiezan a ser sometidos a diferentes vejámenes, diferentes impuestos, diferentes persecuciones por parte de la autoridad rusa, y en 1885, luego de varias décadas de habitar el suelo ruso, estos alemanes deciden trasladarse. Algunas familias alemanas del Volga se trasladaron a los Estados Unidos y Canadá, otras se trasladaron a Brasil y otras se trasladaron a Argentina. Y muchas que se trasladaron al Brasil después se terminan trasladando a la Argentina. Claro. Por eso en la zona de Paraná hay una aldea que se llama Aldea Brasilera. Claro, son todos alemanes. Son alemanes que primero estuvieron en Rusia, después en Brasil y después vinieron definitivamente acá cerca de Paraná. Bien, Pascal, y uno de los ejemplos claros de alemanes descendientes del Volga es Santa Anita, digamos. Exactamente, es uno de los ejemplos más puros, porque también hay otros alemanes que vinieron más bien de la actual Alemania continental, más al sur de Entre Ríos, Urdinarrain, La Roque y diferentes zonas del departamento Gualeguaychú y Diamante. Crespo, por ejemplo. Crespo tiene muchos alemanes continentales y alemanes del Volga. Bien, también a esta zona de Entre Ríos, a este departamento, también hay familias alemanas. En 1857, cuando el 2 de julio vinieron los inmigrantes suizos-franceses a San José, también vinieron 2 familias alemanas traídas por Urquiza, los Wechsel y los Audemann. Esas eran 2 familias alemanas que vinieron en 1857. Venían de Alemania continental, no del Volga, alemanes de Alemania. O sea que con el primer grupo de inmigrantes a San José vinieron alemanes. Vinieron 2 familias alemanas, los Wechsel y los Audemann. Los Wechsel eran de la zona de Baden, en Alemania. Bien, continuemos. Los alemanes, a lo largo de los años que estuvieron en este país, aportaron muchísimo a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, y en cierta forma cambiaron muchas costumbres que tiene este país. Se destacaron muchos alemanes en cuanto a la ciencia, por ejemplo, el zoólogo Carlos Berg, después Alejandro Korn, que era un destacado psiquiatra,
Otto Krause, que fue un ingeniero creador de la escuela técnica en este país. Fue el que concientizó a las autoridades de que había que empezar con la educación técnica para lograr ser un país industrial en el futuro. Ajá, Otto Krause. Otto Krause. También hubo un señor de apellido Frers, que fue ministro de Agricultura. También estuvo Alberto Prebisch, que fue un afamado arquitecto que fue el que hizo, entre otras obras, hizo el obelisco en Capital Federal. El obelisco fue hecho por el arquitecto alemán Alberto Prebisch y fue hecho por la compañía alemana Siemens. Mirá vos, o sea que es trabajo netamente alemán. Netamente alemán, lo hicieron muy rápido, lo hicieron en tiempo récord, lo hicieron bastante rápido según las crónicas de la época. También otro hombre que se destacó en el país fue Federico Schickedanz. Fue un químico alemán que se radicó en Argentina. Ajá. Investigó mucho el tema de la minería, cómo separar el cobre y oro de otras impurezas mediante procesos químicos. Impulsó mucho la minería en Catamarca y otras regiones. Y Federico Schickedanz también tenía un hijo llamado Emilio Schickedanz, que fue ingeniero en ferrocarriles, fue el que trazó las principales vías férreas del país, también tuvo muchas concesiones de ferrocarriles, y entre otras cosas fue el yerno de don Héctor de Lía. Pero mirá vos, qué dato. Este afamado ingeniero civil, Emilio Schickedanz, era casado con Julia Dolores de Lía, hija del fundador de la ciudad. ¿Qué tal, O sea que, a ver si nos ubicamos. El papá del yerno de Héctor de Lía, ¿qué funciones tenía? Digamos, ¿en qué fue que se destacó? El consuegro de Héctor de Lía sí. Era un químico muy importante en el país. Y el hijo fue un ingeniero de ferrocarriles muy importante. Ok, Emilio Schickedanz. Emilio Schickedanz y el padre Federico Schickedanz. Perfecto. También los alemanes innovaron y nos cambiaron mucho nuestras costumbres gastronómicas. Las cosas que comemos y tomamos. Ajá. ¿Qué decir del aporte de la cerveza? Sí, ni hablar. Que ya se ha adoptado como bebida nacional prácticamente la cerveza. Y en la gastronomía los alemanes trajeron todo lo que es las pastelerías, las facturas y demás. Porque, por ejemplo, trajeron las medialunas, la torta frita y la torta frita que es tan tradicional es la adaptación de una fritura alemana. También lo que le dicen bolas de fraile, que es una cosa que se come mucho en este país, es la adaptación de bolas de Berlín, que también es exactamente igual, pero acá le cambiaron el nombre. Muchas facturas, muchas tortas alemanas, acá se les cambió el nombre y se las adoptó. También el tema de las salchichas, embutidos y demás son inventos alemanes. Muy bueno, Pascal, muy bueno. Qué gastronomía, Sí. Exactamente. También los alemanes aportaron mucho desde la creación de diferentes cervecerías, laboratorios como el laboratorio Roemers, que produce medicamentos. Y entre todos los descendientes de alemanes hay muchas personalidades que tiene este país que son descendientes de alemanes. Como por ejemplo... A ver, vamos a ir enumerando. Sí. La política Margarita Stolbizer. Ah, mira vos. Pipo Pescador, que es de Gualeguaychú. Ajá, que es descendiente alemán, se llama Enrique Fischer en realidad. El conductor de televisión Marley. Ajá, claro. Es descendiente alemanes. El Lole Reutemann, que fue gobernador de Santa Fe. Es campeón de Fórmula 1 en el 81. Exactamente. Reutemann es descendiente alemanes. Gabriel Heinze... Perdón. Es campeón de Fórmula 1, no, es subcampeón. Exactamente. Gabriel Heinze, que es jugador de fútbol. Sí. Después, de Crespo, el gringo Heinze es descendiente alemán. Sergio Denis, que es cantante. Ah, mira vos. Las modelos Nicole Neumann e Ingrid Grudke también son descendientes alemanes. Y la señora presidenta también es descendiente alemanes. Ah, mira vos, Cristina tiene descendencia. Cristina Kirchner, la mamá se llama Olga Willem, es descendiente de alemanes. Buenísimo, Pascal, muy bueno. Eso sí le faltó decir algo. ¿Qué? Que algo que también recibimos y mucho de Alemania fue el éxodo de los nazis refugiados que se escondieron en Argentina, como en pocos países del mundo, ¿no? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, el general Perón le dio abrigo a personas que tenían, causas judiciales en Europa. Sí, terrible. De hecho, el médico Mengele, de las personalidades más criminales que ha tenido la historia, está comprobado que hacía abortos clandestinos en un departamento en Buenos Aires, digamos, no por mencionar a uno de los tantos nazis alemanes que se escondieron aquí en el país. Pero bueno, en fin, eso es harina de otro costal. Lo importante, Pascal, es el aporte que nos ha hecho de... Exactamente, desde la cerveza, pasando por las tortas fritas, pasando por los diferentes inventos que hay en este país hechos por alemanes. Los alemanes, una gran comunidad que está en nuestro país, que aportó mucho al crecimiento y desarrollo de la nación. Será hasta el viernes que viene, estimado. Pero antes de irnos tenemos que dar 2 saluditos. Ah, muy bueno, salude.
Este sábado hay que saludar a la gente de Colonia Quinton Sánchez de Mayo, Sí, que señor. tiene, la Colonia Quinton Sánchez tiene el centenario de su escuela. Exactamente, mañana, a partir de la hora 18 son los actos. Exactamente. Y el domingo cumpleaños una de las chicas que mira sucesos. Ajá. Cumple 90 años. Muy bien. Celedonia Sigot de De la Loye, para todo el mundo, Celia. Bueno, para Celia, y que mande torta. Bueno, si quiere, Usted no la trae. vamos a desperdiciar. Celia, tráigala usted, no se la dé a Pascal porque no llega. Gracias, David. Muchas gracias a vos. David Pascal Rougier en Suceso, un bloque impecable hablando de todo lo que le ha aportado a nuestro país los alemanes y su inmigración. Vamos a los datos del tiempo.